Si alguien, digamos, se rompe un brazo, la radiografía va a mostrar una línea blanca, irregular y pues muy evidente. Exacto, no hay mucha vuelta que darle ahí. Claro, el médico simplemente señala el punto en la placa y dice, que ahí está la fractura. Y cuando diagnosticamos un problema, o sea, físico o mecánico, como que solemos esperar esa precisión absoluta siempre. Como si fuera simple ingeniería. Es una lógica binaria al final del día. O está roto o está intacto. Funcionando o descompuesto. Sí. Y honestamente es una forma de ver el mundo que resulta muy reconfortante. Nos encanta que las cosas encajen en categorías súper simples y visibles, ¿verdad? El problema es que cuando entramos al terreno del desarrollo histórico o de los cambios sociales drásticos... Ahí la cosa cambia. Totalmente. O cuando hablamos de la lucha de quienes sostienen la economía diaria, o sea, los obreros y los campesinos, de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar. Sí, se apaga por completo. Nos encontramos ante un panorama mucho más turbio. Las cosas ya no son blancas o negras, y el hueso roto, pues, no siempre se ve en la placa. Porque la superficie, digamos, casi nunca nos cuenta la historia completa. O sea, de hecho, a menudo nos miente directamente. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube Cosas de Comunistas. Yo estoy muy emocionada de iniciar esta inmersión profunda hoy para desentrañar el método científico del materialismo dialéctico. Un tema pesado pero fascinante. Sí. Nuestra misión en este espacio es proporcionar a quien nos escucha las herramientas conceptuales para entender, cómo se transforma la realidad realmente. Y priorizando el análisis histórico y la defensa de las clases trabajadoras, tal como lo plantean nuestras fuentes. Ajá. Y ojo aquí, hagamos una pausa rápida e importante antes de arrancar. Claro, dinos. Los textos que vamos a desarmar hoy, que son obras de Lenin, de Marx y varias adaptaciones estratégicas, tienen una carga política innegable. Totalmente innegable. Pero nuestro trabajo en esta charla no estamos tomando partido ni respaldando una ideología o un sistema político. Cero, aquí somos neutrales. Exacto. Vamos a reportar y analizar imparcialmente el material original. Queremos que la audiencia comprenda los conceptos filosóficos y la maquinaria sociológica que estos autores plantean. Solo eso, tal cual. Estamos aquí para analizar el código de esa matriz, por así decirlo. Y para quienes después de este análisis quieran profundizar e ir directo a las fuentes, hay unos libros fundamentales que de hecho se pueden conseguir en Amazon. Sí, son lecturas que recomiendo muchísimo para tener todo el contexto. Anoten por ahí. El primero es Materialismo dialéctico, método de análisis científico para transformar la realidad. Esa es como la base teórica directa, ¿no? Exactamente. Luego hay aplicaciones prácticas súper interesantes. Por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu, de la táctica militar al análisis científico de la realidad. ¡Wow! Esa conexión suena increíble. ¿Lo es? También está El arte del poder gerencial, estrategias de coerción y dominación corporativa. Y para ver cómo esto cruza con temas de fe y espiritualidad, recomiendo Teología de la Liberación, como ciencia para transformar la realidad. Y falta uno, si no me equivoco. Sí, el último es El Tafsir del Tauhid, materialismo dialéctico como ciencia de la liberación islámica. Es una biblioteca que abarca desde la fábrica hasta la teología. O sea, eso ya nos da una pista gigantesca de la escala de este método. Pero empecemos por la base material. Vamos al grano, sí. Hay una premisa de Carlos Marx en las fuentes, específicamente del tomo 26, que dice, y cito, «Son los hombres los que hacen su propia historia». Y al principio suena como la típica frase motivacional, ¿no? Sí, como de taza de café. Exacto. Pero él mismo le pone un freno de mano gigantesco ahí mismo. Le pone un freno porque aclara que los seres humanos no hacen esa historia en el vacío. Ni la hacen como a ellos se les antoja, digamos.
Claro. Actúan sí, pero están determinados por las condiciones objetivas de su vida material. O sea, las aspiraciones, las guerras, las leyes, no caen del cielo. Ni nacen solo de tener buenas o malas ideas. Para nada. Tienen una base física en cómo se produce y se distribuye la vida material en una época. Y si la materia es la base, y sabemos que, bueno, nunca está quieta, entonces necesitamos una forma de leer ese movimiento. Las fuentes describen el materialismo dialéctico casi como una... Como una gramática. Exacto, una gramática del universo en movimiento. Y la primera regla de esta gramática es la tríada de lo singular, lo particular y lo general, que es básicamente la idea de que nada, pero absolutamente nada, existe de forma aislada. Es el primer paso para ubicar cualquier fenómeno en la realidad. Lo singular es el evento único, con fecha, hora y lugar. Ajá. Lo particular es el grupo de eventos que comparten una raíz, y lo general es la ley histórica universal que rige todo eso. Las fuentes nos dan un ejemplo muy aterrizado sobre los trabajadores. Bueno, vamos a desempacar esto para nuestra audiencia. Imaginemos una huelga específica en una fábrica textil un martes por la tarde, por mejoras salariales. Ese es el evento singular, exacto. Pero esa huelga no es un capricho aislado que pasó porque sí. Claro que no. Pertenece a un fenómeno particular, digamos un movimiento sindical a nivel nacional o una ola de protestas obreras por la inflación. Y si damos un paso atrás y miramos desde arriba, vemos la ley general. ¿Qué sería? Lo que la dialéctica llama la ley de la unidad y lucha de los contrarios, manifestada ahí como la lucha de clases. Oye, a ver si lo puedo plantear con una analogía visual. Es como si alguien va caminando por un bosque y ve un árbol enfermo con las hojas amarillas fuera de temporada. ¿Bien? Ese árbol enfermo es lo singular, pero sigues caminando y te das cuenta de que toda una sección del bosque está cambiando de color. Ese sería el fenómeno particular. Ajá. Para finalmente estudiar un poco más y descubrir que hay un cambio climático global alterando todo el suelo. Esa es la ley general. Si conectamos esto con el panorama general, es una analogía perfecta, porque ilustra, el peligro enorme de quedarse solo en lo singular. Claro, si solo riegas el primer árbol que viste enfermo, pues estás perdiendo el tiempo. Y en lo social, esa es la diferencia entre reaccionar a ciegas y actuar con un método científico. Ascender de lo singular a lo general permite a los movimientos obreros dejar de apagar incendios diarios. Dejar de reaccionar a incidentes aislados. Exactamente. Si un sindicato negocia solo el salario de ese martes y no entiende la ley general que exige esa precarización, el síntoma los confunde. Ganan el martes, pero pierden a largo plazo. Pero a ver, esto me genera una duda enorme. Si estas leyes generales son las que realmente mueven los hilos del mundo, ¿por qué nos cuesta tanto verlas? Es una gran pregunta. O sea, ¿por qué la realidad parece empeñarse en engañarnos con lo singular todo el tiempo? Y ahí es donde entran dos pares de categorías súper importantes. Esencia y fenómeno, por un lado, y contenido y forma, por el otro. O sea, ¿cómo la superficie esconde lo que realmente está pasando? Así es. El fenómeno es la apariencia externa, lo que captan nuestros sentidos. La esencia es la estructura interna. Un ejemplo físico súper sencillo. La luz se percibe como color. Ese es el fenómeno. Ajá, lo que vemos. Pero su esencia, lo que realmente es una onda electromagnética vibrando. En sus apuntes sobre Hegel, en el tomo 29, Lenin dice algo clave. Define la ley científica como el reflejo sereno de los fenómenos. Espera, ¿reflejo sereno? Sí, el fenómeno siempre es más rico, ruidoso, caótico. Pero la ley captura la esencia, la corriente profunda y estable debajo de todo ese ruido. Entiendo. ¿Y qué pasa con el contenido y la forma? Ahí es donde ocurre la verdadera fricción. El contenido son las fuerzas motrices y determina la forma. Pero la forma se puede volver un obstáculo gigante. ¿Cómo lo aplican las fuentes a la sociedad? Usan el capitalismo. El contenido del capitalismo es la contradicción material. Tienes una producción totalmente social, con millones de obreros globales, pero una apropiación privada, donde las ganancias van a muy pocos. O sea, millones produciendo, pocos acumulando. Ese es el contenido. Exacto. ¿Y cuál es su forma? El Estado, las leyes, las instituciones corporativas.
La lucha de clases, que es el contenido, presiona constantemente para romper y cambiar esa forma política que ya no le sirve. Pero, a ver, no termino de comprar algo aquí. ¿No es la forma simplemente digamos, el empaque de la realidad? Sí, se podría ver así. Entonces, ¿por qué es tan difícil para la sociedad cambiar el empaque si el contenido ya no encaja y está a punto de reventar? Porque la forma tiene inercia. O sea, ofrece una resistencia material brutal. Tiene instituciones armadas, tiene poder real y tiene inercia ideológica. Ajá. Lenin criticaba a filósofos como Kant o Mach por una necedad filosófica increíble. Ellos insistían en separar radicalmente la esencia de la apariencia. O sea, decirle a la gente que el mundo es como se ve y que es imposible entender lo que hay debajo. Exactamente. Superar esa necedad es vital. Si a las clases trabajadoras se les convence de que la economía es mística e incomprensible, nunca verán la realidad objetiva de su situación. No verán esa fricción entre contenido y forma. Bueno, si entendemos que el contenido empuja y presiona la forma para cambiar, la pregunta obligada es, ¿qué fuerzas específicas detonan ese movimiento real? Las chispas. Exacto. Lo que nos lleva a causa y efecto, y necesidad y casualidad. La causalidad solemos entenderla mal. Pensamos que es una línea recta. No. A causa, B. Y listo. La lluvia moja el piso. Fin del misterio. Pero citando a Lenin, tanto en el tomo 18 como en el 29, causa y efecto convencionales son fracciones que nuestra mente aísla artificialmente para no volverse loca. En realidad, son una red infinita. Una cadena donde el efecto se vuelve causa del siguiente eslabón y así sucesivamente. ¿Tal cual? Y aceptar esa red nos lleva a la distinción más vital para analizar la historia: necesidad y casualidad. La casualidad no es magia ni suerte. Es una red tan densa de causas que nos parece impredecible a simple vista. Exacto. El marxismo y los populistas rusos tuvieron un debate fuertísimo sobre esto en el tomo 1. ¿Qué decían los populistas? Ellos veían a la burguesía rusa y su opresión como una simple casualidad, un error que el Estado podía arreglar con un decreto, si quería. Creían que podían legislar en contra de la gravedad económica. Sí, pero el marxismo demuestra que la burguesía no era un error, era una necesidad. Era un producto inevitable de la estructura capitalista que se estaba formando. Aquí es donde se pone realmente interesante y muy aplicable a hoy. Te lanzo un desafío con un ejemplo actual. A ver, dime. Si una crisis económica mundial estalla porque un banco en particular quiebra por una mala inversión un martes por la mañana, ¿eso es casualidad o necesidad? Esto plantea una pregunta importantísima. Que ese banco específico quiebre y que quiebre ese martes exacto, esa es la casualidad. Es la chispa, digamos. Ajá. Pero la necesidad de la crisis económica ya estaba construida por la contradicción interna de todo el sistema. La chispa le da la forma al evento, pero no altera la ley histórica que ya requería esa crisis para purgar el sistema. O sea, comprender que estas crisis son necesarias y no accidentales nos obliga a preguntar hacia dónde conduce todo esto. Nos lleva al futuro, claro. Entramos a la relación entre posibilidad y realidad, que enciende las tres leyes fundamentales de la dialéctica. Y esto es clave para no caer en el pesimismo. La realidad de una sociedad capitalista, o sea, no es estática. Contiene en su interior, de forma material, la posibilidad de una revolución proletaria. ¿Y cómo pasamos de la posibilidad a una nueva realidad? Se explica con estas tres leyes. A ver, la primera es la unidad y lucha de contrarios. El motor de todo. Burguesía y proletariado están unidos forzosamente en el sistema capitalista, pero en una lucha constante que no se puede reconciliar. Esa fricción constante nos empuja a la segunda ley: los cambios cuantitativos en cualitativos. Aquí usaste antes el ejemplo de Sun Tzu, ¿verdad? Sí, la lectura de El arte de la guerra es perfecta aquí. La acumulación gradual de organización obrera, las huelgas pequeñas, la suma de experiencias, eso es el cambio cuantitativo. Sumas y sumas. Y a simple vista no parece cambiar gran cosa el sistema general. Exacto. Hasta que llega un punto de ebullición histórico. Ese salto cualitativo repentino es la revolución misma. Ya me lo imagino, para quienes nos escuchan, como una olla a presión. El agua acumula temperatura, que son los cambios cuantitativos, pero sigue siendo líquida, hasta que llega a los 100 grados y de golpe cambia a vapor.
Es un cambio de estado violento y total. Ese es el salto cualitativo. ¿Y qué pasa después de ese salto? Llegamos a la tercera ley, la negación de la negación. Que suena rarísimo, pero se entiende fácil con la historia. El feudalismo fue negado por el capitalismo. Lo destruyó y lo superó. Sí. Pero el capitalismo, al organizar a millones en fábricas, engendra su propio sepulturero. Sienta las bases materiales para ser negado a su vez por un nuevo sistema. Es un desarrollo en espiral, no un círculo repetitivo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? O sea, alguien que va en el transporte público a su trabajo ahorita, ¿por qué le debe importar todo este enredo filosófico? Porque no es un debate académico polvoriento, para nada. Es un método científico para no sentirse abrumado por el caos de las noticias. Comprender estas categorías permite a la gente leer la gramática de su realidad. Les permite identificar las causas reales de sus problemas diarios. Exactamente. Les ayuda a reconocer que la realidad aplastante de hoy es solo un estado temporal y que contiene materialmente la posibilidad del cambio. Me encanta. Y para cerrar, quiero dejar un último pensamiento provocador que encontré en los cuadernos filosóficos de Lenin en el tomo 29. Uf, esos cuadernos son una mina de oro. Sí, él observa que la dialéctica no solo está en las grandes revoluciones de la historia, está en la frase más simple que decimos. Da el ejemplo de decir, Juan es un hombre, o esta hoja es verde. Ajá, ¿y cómo lo conecta? Dice que al articular esa oración tan banal, ya estamos transformando lo individual, que es Juan, en lo universal, que es la humanidad. Ya estamos separando lo contingente de lo necesario en nuestra mente de forma automática. ¡Wow! Usamos la dialéctica para hablar sin darnos cuenta. Totalmente. Y eso me deja rumiando una idea fascinante. Si el universo entero y las leyes del cambio histórico están metidas en la estructura de una oración tan cotidiana, ¿qué potencial revolucionario estamos pasando por alto todos los días en nuestras rutinas más ordinarias? Es para quedarse pensando un buen rato. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos escuchamos en la próxima charla de Cosas de Comunistas.